Este jueves va a estar con nosotros Jaume Portell, periodista especializado en economía, que nos va a hablar sobre la relación entre la economía y la soberanía alimentaria, con un foco en la deuda también. Pues no quiero que parezca que quiero influir en la nota, pero voy a empezar repartiendo dinero, que al final siempre es la mejor manera de convencer a la gente. Hoy vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de comida y vamos a hablar de economía. A priori esos son temas que cuando alguien dice que nos va a hablar de economía, pues a priori parece un tema como muy arcano, ¿no? Como muy aburrido. Generalmente cuando los medios de comunicación alguien habla de economía, normalmente utiliza palabras muy complejas, se nos da a entender que es un tema que debemos dejar en manos de los expertos, ¿no? De alguna manera se nos dice, si usted quiere hablar de economía, tiene que escuchar lo que dicen los economistas porque usted no entiende, ¿no? Usted no es suficientemente inteligente para entender la economía. Pero para mí, desde hace años, y lo que intento hacer desde el periodismo, es intentar explicar la economía del día a día. Porque al final, cuando se dice que la gente no entiende de economía, lo que se le está diciendo a la gente es que no entiende su día a día. Porque cada día estamos tomando decisiones económicas. Cada vez que vamos a comprar y elegimos comprar unos yogures u otros, cada vez que vamos a trabajar y tenemos que coger un transporte u otro, cada vez que intentamos elegir un trabajo, o el trabajo nos elige a nosotros, o a veces no nos elige nadie y no tenemos trabajo, y eso pues también es otra situación económica, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice que no entendemos o que no deberíamos hablar de economía, de alguna manera se está faltando a la verdad, ¿no? Y eso es sobre todo lo que os quisiera explicar hoy a través de los platos, ¿no? No sé si reconocéis este plato, si alguien lo conoce. Este plato es el cheboujen, que es el plato nacional de Senegal. Y para mí este plato explica muchas cosas, porque la cocina no solo nos explica qué come o cómo vive la gente, sino que nos explica también cuál es la historia de un pueblo, cuál es la historia de esa gente, qué ingredientes disponibles hay, es decir, qué cultivan, a qué se dedica la gente, de qué trabaja la gente, quién ha pasado por allí históricamente y ha dejado unos ingredientes, ha establecido unos ingredientes, ha eliminado otros y ha dicho ahora lo que toca es hacer esto, ¿no? En Senegal, el plato nacional, el cheboujen en wolof, significa arroz con pescado. Es el plato más sencillo de preparar para un país donde conseguir proteínas es extremadamente caro. La carne al final no deja de ser el privilegio de aquel que puede alimentar a un animal durante meses esperando comérselo, ¿no? En cambio, la pesca es conseguir la proteína directamente, ¿no? Entonces, Senegal ha sido un país tradicionalmente pescador y cuyas proteínas han venido a través del pescado. Pero desde hace años Senegal tiene un problema, que es que tiene mares con mucho pescado y con embarcaciones artesanales que no pescan demasiado, ¿no? Esto a un lado. Y al otro lado tienes Europa, que tiene barcos muy grandes, pero cada vez tienen menos pescado en su territorio, porque estos barcos grandes llevan años trabajando, llevan años vaciando sus propios mares, y cuando se acaban sus propios mares levantan la vista y dicen, a ver, ¿dónde podemos encontrar pescado? Y llevan desde hace una serie de años buscando esos peces en los mares africanos, en mares como el Océano Atlántico, en la zona que está cerca de Senegal, o en la zona que está cerca de Gambia. Si miramos todos los países de la costa de África Occidental, veremos que desde hace años la Unión Europea, pero cuando decimos la Unión Europea, yo digo que es una convención social decir la Unión Europea, porque la mayoría de barcos que pescan allí son españoles. Y de hecho, pues me gusta estar aquí también porque algunos de esos barcos no solo son españoles, sino que son vascos. Entonces, cuando se firma un tratado de pesca, la prensa vasca o la prensa española dice que esto es un motivo de celebración.
Pero luego, al cabo de unos meses, cuando llegan noticias de un cayuco procedente de Senegal que ha llegado a Canarias, esos mismos medios de comunicación que han celebrado el Tratado de Pesca dicen, esto es un problema. No queremos que venga gente a Canarias, esta gente está invadiendo Europa, esto tiene que acabarse, ¿no? Pero raramente se conectan las dos noticias, ¿no? Y por eso quería hablaros hoy de cómo los platos en Senegal se están vaciando y eso explica una parte de las migraciones. Pero no solo hablaremos de Senegal, sino que también hablaremos de otros países. Entonces, la primera pata tenemos este plato de Cheboujen, que digamos cada vez tiene más arroz y cada vez tiene menos pescado, ¿no? Entonces la gente va a buscarse el pescado a otra parte. Esto es una mina artesanal en Kédougou, que es una zona que está en la frontera con Guinea. Y es una zona minera rica en oro, y esta foto de hecho es todo el descarte, todas las rocas que se descartan. Pero esto no es una mina cualquiera, esta es una mina artesanal. Y para mí una mina artesanal define muy bien cómo funciona nuestra sociedad. En Kédougou lo que hay es una mina de oro oficial donde trabaja una empresa británica que tiene el 90% de las acciones de la mina. Es decir, prácticamente todo el dinero que se gana con el oro en esa mina, todo el dinero que se gana en esa mina prácticamente se lo queda Endeavour Mining, que es una empresa británica. 90%. Pero esa mina, que es una mina con una empresa detrás, por lo tanto mucha maquinaria, no necesita a muchos trabajadores. Entonces el empleo que genera entre los senegaleses de Kédougou es escaso. Pero ¿qué sucede? Que a unos cuantos kilómetros de esa mina la gente tiene claro que hay oro. Dicen, en esta zona hay oro. Entonces, nosotros no somos como la empresa, no tenemos geólogos, no tenemos manera de hacer la prospección para saber dónde está el oro, pero sabemos que aquí hay oro. Y entonces, si nos ponemos a buscar, vamos a pagar una máquina entre todos, vamos a pagar la gasolina, vamos a hacer una inversión, todos. Gente que no tiene dinero hace una inversión, pide prestado para comprarse máquinas, para pagar la gasolina y cavar agujeros donde intentar encontrar este oro, ¿no? Este hombre se llama Isaac Diallo y llevaba 8 años en la mina. Y me decía, cada vez hay más gente. Cuando tú miras el precio del oro en los mercados internacionales, ves que en los últimos 2 años ha crecido bastante. No ha parado de crecer el precio del oro. Y a medida que el precio del oro va subiendo, cada vez hay más gente que va a esta mina y dice, si conseguimos 1 gramo, vamos a ganar 50 euros por gramo. Desde que hablamos eran 50 euros, ahora seguramente son 60 o 70, porque el precio ha subido más todavía. Si consigo 100 gramos, entonces la cosa va a cambiar. Y me acuerdo de Isaga porque tenía un vídeo en el móvil donde salía un tío que se había encontrado un pedrusco con 112, 113 gramos. Y estaba mirando ese vídeo que notabas que no era la primera vez que lo veía y seguramente no sería la última, ¿no? Entonces lo que veías era que había gente no solo de Senegal, sino de toda África occidental. O sea, había gente de Senegal, había gente de Guinea, había gente de Gambia, pero también había gente que había venido desde Burkina Faso, desde Mali, desde Nigeria, desde Ghana. O sea, tenías gente que había venido desde toda África occidental buscando ese oro. Y mientras no conseguían ese oro, ¿qué hacían? Pedían prestado. Y Saga me dijo, debo 400 euros. Se había casado 3 meses antes y le dije, ¿desde que te casaste has conseguido algo? Y me dijo, no, pero cuando lo consiga voy a pagar la deuda.
Esto en teoría es ilegal en Senegal, por eso digo que refleja muy bien cómo funciona la sociedad, y fui a visitar la cárcel de Kédougou. Y la cárcel estaba, entre otras cosas, llena de mineros artesanales. O sea, es una situación muy paradójica. Si tú trabajas en la mina inglesa, británica, esto es legal. Ese oro es de la empresa británica, está bien. Si tú trabajas en la mina artesanal, que es una actividad que en Senegal se ha hecho siempre, ahora, a partir de los términos de la propiedad, esto ahora es ilegal. Esto es un delito. Entonces, si te cogen, puedes ir a la cárcel. Pero lo que me decían es, hay un conflicto de interés, no nos van a detener, porque cuando la gente gana dinero, esta mina, que está en un pueblo que cada vez es más grande, que se llama Bantako Kuta, Bantako lo llaman ellos, dicen, cuando ganas dinero, esto lo vas a invertir a Kédougou. Te vas a comprar casas, vas a montar un negocio, vas a montar una tienda. Entonces todo el mundo sabe que eso va a pasar. Entonces la policía hace la vista gorda. Solo vienen aquí, y eso es lo trágico, me dijeron, solo vienen aquí cuando se muere alguien. Cuando hay un accidente y muere alguien, entonces vienen aquí, detienen a unos cuantos, algunos acaban en la cárcel y al cabo de pocos días pues volvemos a la actividad. Me interesa especialmente esta historia porque para mí es una metáfora de muchas cosas que suceden en el continente, si os fijáis. La dependencia de un solo recurso, esta idea de que a través de la subida de precio de ese recurso voy a cambiar mi vida, el hecho de acumular deudas mientras no llega esa vida por la que estás luchando, y finalmente incluso pues, el beneficio de una empresa extranjera que viene y es la que se lleva la mayoría de los beneficios sin que nadie se lo discuta. Preguntas, pues, ¿qué va a suceder si Saga no consigue el oro? E incluso la gran pregunta para mí no era Isaga, yo había ido con él a la mina, pero había cientos como él. Y yo pensaba, no pueden ganar todos. Puede ganar Isaga, puede ganar el de al lado, puede ganar... Se organizaban en grupitos, porque a lo que hacían era cooperar entre ellos, no porque fueran socialistas, sino porque lo que decían es, yo no puedo comprar una máquina yo solo, yo no puedo comprar la gasolina yo solo, no tengo el capital suficiente, lo que tenemos que hacer es, cada uno pone un poquito, y entonces conseguiremos unas piedras y el beneficio es una lotería. Cada uno se llevaba un saco de piedras a su casa, allí lavaban con agua y con mercurio y si te toca, pues el oro es para ti. Y digo que un hilo une la comida, el oro, la vida de Isaga, tantas cosas en las economías africanas, porque esa minería que hemos dicho que acaba utilizando mercurio, acaba dejando un agua que está contaminada. Entonces el río Gambia, que está cerca de Kédougou, cada vez está más contaminado de mercurio. Y de hecho hay estudios que dicen que el pescado que hay en los ríos cercanos cada vez tiene cantidades de mercurio más altas. Con lo cual podemos ver que el efecto que tiene en otros sectores, la minería, es un efecto bastante perjudicial. Es decir, a cambio de luchar por este oro que te va a dar tanto dinero que a lo mejor te va a sacar de la pobreza, mientras tanto estás estropeando el ecosistema de agricultores, de pescadores, de la gente que se va a comer el pescado, y te encuentras pues que esa agricultura no es suficiente para garantizar la comida de todo el mundo en Senegal. Y esa es una de las grandes paradojas, no solo de Senegal, sino del continente africano. ¿Cómo puede ser que un continente en el que la mayoría de gente trabaja en el sector primario, y especialmente en el sector agrícola, tenga que comer comida importada desde el extranjero? ¿Cómo se ha llegado a esa situación, ¿no?